¿Qué es un arreglo? Pareciera que la respuesta es obvia y que todos más o menos sabemos lo que es. No obstante, podría ser útil reflexionar un poco sobre esto, ya que creo que dentro del ámbito del arreglo podrían caber cosas un tanto distintas. Hay un dicho famoso en italiano que dice traduttori traditori, o sea, traductores traidores. ¿Qué significa esto? Es una manera de decir que toda traducción, por ejemplo, de un libro de un idioma a otro, implica un grado de reinterpretación del texto original. Y esto es inevitable, aunque para algunos sea una suerte de traición. Una vez leí por ahí que Borges dijo que leyó por primera vez el Quijote en inglés y cuando finalmente leyó el original le pareció una mala traducción. Aunque sea un chiste, no deja de decirnos algo en relación a esta problemática. Si pensamos en un arreglo musical, pasa algo similar. Implica un grado de reinterpretación del texto original para otros medios sonoros con diversos grados de variación o incluso con la introducción de elementos nuevos, etc. Tal vez el ejemplo que me viene a la mente de inmediato es la canción de Bob Dylan, All Along the Watchtower. La versión original es mucho menos conocida que la increíble versión psicodélica de Jimi Hendrix. Van a encontrar los enlaces abajo en la ventana de información. Y bueno, el mismo Bob Dylan en algún momento reconoció que ya esa canción le pertenecía a Hendrix y para ser honestos creo que tenía razón. El asunto con el arreglo es cómo la identidad de la pieza original se mantiene, pero a la vez se convierte en otra cosa, que nos aporta algo que no está en esa versión original. Incluso, en ciertos casos, según el tratamiento, se va más allá del umbral de un arreglo y hay una composición nueva que no obstante se edifica sobre la música original, una música hecha sobre otra música. Las diversas tradiciones musicales están llenas de ejemplos de este tipo de procesos de reinterpretación. Es más, sería difícil, si no imposible, entender la dinámica sociocultural de la música popular sin estos fenómenos de recomposición o distintos grados de arreglo. Y lo mismo se podría decir de la música clásica occidental, incluso antes de la invención de la imprenta y con ella de los editores musicales que necesitaban defender los derechos de autor para asegurar su negocio. El plagio era algo común, era parte de la cultura musical, totalmente una práctica aceptada. Me gustaría que escucharan una serie de versiones de una misma pieza, empezando por la versión original, para luego poder reflexionar sobre algunos aspectos que tienen que ver con el arreglo. Creo que es importante que se escuche y que hagan un análisis comparativo que podemos luego platicar en la sesión sincrónica. Voy a poner 4 tipos diferentes de arreglos según mi entender. Y nuevamente todos los enlaces se encuentran en la ventana de información abajo. El primer tipo es una orquestación de una partitura para piano. Se trata de la obra archiconocida de Modest Mussorgsky, Cuadros de una exposición. Escuchen primero la versión de piano y luego 2 arreglos para orquesta diferentes. El de Ravel, el más difundido, y luego el de Stokowski. Comparen las opciones de cada uno en relación a la reinterpretación de la obra a nivel de color instrumental y en general de orquestación. El segundo tipo es un arreglo, ya sea cantada o instrumental, de una canción. Se trata de Samba de Lozano, con música del genial Cuchi Leguizamón y letra de Manuel Castilla, argentinos. Hagan una comparación entre las opciones de arreglo, empezando por el dúo salteño, después Baglietto y Vitale, Mercedes Sosa y Martín Bogliano en la percusión con José Lalanda en la guitarra. Debo mencionar que en realidad la versión del dúo salteño fue trabajada por el mismo compositor con este dúo,
De hecho, el Cuchi fue el mentor y el director musical detrás de bambalinas de este increíble dúo. El tercer tipo cabe hasta cierto punto en el campo de la recomposición, incluso con una cierta lógica de tema y variaciones. Se trata de la conocida pieza de Thelonious Monk, Round Midnight. En todos los casos, en todas las versiones que van a escuchar, la pieza se expone siempre con un estilo propio, incluso la versión del mismo Monk. Y luego hay una serie de variaciones o reinterpretaciones de esta, cuyo resultado es esencialmente la composición de nuevo material sobre la estructura armónica de la pieza original, aunque a veces, desde luego, elementos melódicos de la pieza original también se encuentran como parte del tejido musical. Se trata de una versión del mismo Monk con un cuarteto, el guitarrista Wes Montgomery, también con cuarteto, el quinteto de Miles Davis, Bill Evans con uno de sus famosos tríos, el guitarrista brasileño Baden-Powell tocando con un acompañamiento de contrabajo, y finalmente una versión a dúo de Chick Corea en el piano con Bobby McFerrin en la voz. Un cuarto tipo es el preludio coral de Juan Sebastián Bach sobre un coral que, en español se titularía algo así: La caída de Adán es totalmente corrupta. No me atrevo a pronunciar este título en alemán. Primero escuchen el coral con armonización del mismo compositor y luego el preludio coral para órgano, en donde el canto se encuentra presente casi tal cual en la voz superior. Aquí podemos ver una transformación bastante radical, pero completamente de otra naturaleza de lo que se escucha con las versiones de la pieza de Monk. ¿En qué consiste la reinterpretación o la recomposición que hace Bach a partir de este coral? ¿Qué elementos del preludio coral referencian la temática del coral original? Eso es todo, en realidad. Que disfruten las audiciones y espero que podamos entonces profundizar en la temática en la sesión sincrónica.